conversando con el pastor René Batz. Qué gusto saludarles, soy el pastor René Batz y estoy en un lugar preciosísimo, de verdad, de mucha representación para la Iglesia Cristiana Evangélica de Guatemala y el mundo. Me encuentro en los estudios de Radio Cultural TGN y por supuesto con un locutor que usted y yo escuchamos y que ha sido de bendición, nuestro hermano Paquito García. Hermano Paquito. Gracias, René. O hermano René, como sea, ¿verdad? Somos amigos de hace muchos años. Sí. Realmente es un privilegio del Señor dirigirme en este momento a todos los que tienen la posibilidad de vernos. Realmente sí, tenemos algunos pocos años de estar navegando en esta cosa de las comunicaciones, sí, e incluso dar algunos cursos de comunicaciones aquí mismo en este estudio de la radio. En años anteriores, antes de la pandemia. Por asuntos de pandemia, pues eso está como en suspenso todavía. No así las transmisiones de la radio y de la iglesia también. Qué interesante, hermano Paquito. ¿Cuánto tiempo de trabajar ya en Radio Cultural TGN? Buena pregunta, porque eso equivale a decir un montón de años con otro montoncito, ¿verdad? Sí. Yo empecé aquí en el año 1965. Yo no había nacido. No había nacido, definitivamente. Usted es un patojo. 1965. Sí. 55 años. No, sí, exactamente. 55 años, sí, ajá. Así es. Sí, porque yo nací en el 68. Sí, Ajá. exactamente. En realidad son bastantes años. ¿De una vez como locutor? Sí, claro, sí. En realidad yo empecé como locutor a los 13 años. ¡Hala, qué bendición! 13 años. Sí. Porque fue la edad cuando yo acepté a Cristo. Entonces, el pastor de la iglesia tenía, o más bien la iglesia tenía un programa de radio, en Radio Quetzal. No la conoció usted. No. Ahí a la par del gimnasio Teodoro Palacios Flores, sobre la 12 Avenida, quedaba la radio y había programa de la iglesia, y así es como yo empecé, yendo con el programa de la iglesia, que tenía a las 12:30 del día, cada día, un programa de radio. Y ahí hicimos los primeros tanes oficialmente, siendo un niño en realidad. Sí, 13 años. O sea, toda una vida, ¿verdad? Una historia. Pero ¿cómo fue que usted dijo, voy a ir a la radio? O sea, él le dijo, fue curiosidad suya, porque ahí empezó todo, ¿verdad? No sé. Mire, ya cuando ella se trae. Es el asunto, porque yo tenía 7 años. Vivía en Retaluleu, antes de venirnos, cuando tenía 9 años, a Guatemala, y había en ese entonces lo que se llaman radiolas, que no existen, pero estaba vacía. Yo me metía dentro de la radiola y empezaba a cantar y a hablar a los 7 años. Así que ya se trae. ¿Adentro de la radiola? Adentro del cajón, sí, vacío. Sí, porque era grande. Sí, ¿verdad? solo tenía su frente, donde se sabía que había alguien adentro. Yo me metí, era un niño, 7 años, ¿qué le parece? Luego en la iglesia, como dije, pues supe que había programa de radio. Yo no sé cómo resulté con el pastor en moto, que se iba él a la radio y me llevaba a mí. ¿Qué le parece? Y así es como empecé. La primera presentación oficial que yo recuerdo fue un himno. Y ahora escuchemos el canto En el valle florece la rosa. Claro que no lo dije sino lo dije así temblando. En el valle florece la rosa. A saber cómo. Recuerdo. ¿Qué inicios esos, ¿verdad? Recuerdos bonitos. Entonces ya a los, vamos a ver, 15 años casi. 15 años, 16 tal vez. Empecé a trabajar cuando la radio Vea tenía apenas... también sus inicios, pocos. Sí, trabajó en Radio Vea. Yo trabajé 1 año en Radio Vea. No sabía. Con los hermanos Morales, con Luis Morales, con su hermano Everardo Morales Orellana también. Ellos eran locutores en la Vea. Imagínese usted, grandes locutores en esa época. Y yo aparezco ahí de metido también. Entonces yo empecé a trabajar ahí. Entonces, bueno, las circunstancias particulares dentro de la voluntad de Dios hicieron posible todo esto, porque teniendo esa poca edad, resulta que yo pude realmente tener que trabajar siendo un niño. Y como resultado de la necesidad es que yo empecé a trabajar, por ejemplo, en asuntos de imprenta. Y de allí escuché que existía esa radio. Entonces yo empecé
y busqué dónde estaba y fui a pedir trabajo. Era el hermano Carlos Sison, misionero de las Asambleas de Dios, como el fundador, y a él le hablé, recuerdo, y me presentaron. Ya tenía un programa a las 7 de la mañana que se llamaba Buenos Días, y me relacioné mucho con Luis Morales, por eso es que es mi gran amigo, y también con Everardo, que ya murió. Y por cierto, hasta hace algunos poquitos años que supe que Everardo Morales, con quien yo trabajé, fue el papá del expresidente de Guatemala, el hermano Jimmy Morales. Pues, qué ¿Qué le parece? interesante. Yo no sabía, se dio todo eso y en eso me enteré de este asunto. Pues con ellos estuve yo allí más o menos un año. Las finanzas estaban muy malas en esa época, entonces todos tuvimos que ser como suspendidos mientras se arreglaba el asunto. Siempre un ministerio no es fácil, ¿verdad? No, totalmente difícil, por eso requiere el apoyo, no solo el respaldo de Dios, pero también del pueblo de Dios para seguir adelante. Exactamente. Porque no es fácil. Uno que está en el ministerio sabe cómo es este asunto. Entonces fue así como a los poquitos meses de haber salido allí, como a los 17 años, fracción, que vine aquí a la Radio Cultural. Porque mi mamá escuchaba un programa a las 7:15 de la mañana. ¿Y ya eran aquí en las instalaciones? Cantos de la Vida Cristiana. No, la radio estaba allá enfrente del parqueo, más o menos aquí a pocos metros, allá enfrente donde es la casa de música del CETECA. Ahí quedaba la radio, que recién se había venido de la villa de Guadalupe, zona 10. Y entonces yo vine a buscar aquí trabajo, pedí trabajo, me hicieron una prueba, a los 3 días me llamaron y a los 4 días estaba trabajando. Yo, ¿qué? Pero a los 13 años. No, 17 en este Ya caso. tenía 17. Ya 17 años, apenas unos meses después de haber salido de la BEA. ¿Dónde Qué estuve? Como un año. interesante. ¿Y qué prueba le hicieron? ¿Se recuerda? Sí, cómo no. Es algo que yo quisiera que se retomara. Ajá. No que ahora, qué fácil entra cualquiera, hombre. Sí, es la verdad. Demasiado. ¿No? A cualquiera le dan el micrófono. No, hombre. Primero tiene que ser uno registrado con... Locutor profesional. No tanto como profesional, pero está registrado. Sí, en sí. ese entonces existía la Asociación de Locutores de Guatemala. ¿No era la en TGW? En TGW, Sí, sí, sí. claro, Ahí ahí estamos. el registro ese de locutores. Y pues yo tenía. Sí, sí, sí. Yo lo tenía, así que gracias a Dios, yo lo tenía a esa edad. A los 17 años ya sí. estaba usted debidamente registrado como locutor Locutor, profesional. así es. Y no es que sea profesional. No, pero realmente. ese es el título que le dan a uno. Pues el sí, no carnet, sé, ¿verdad? no sé, pero entonces fue así como vine yo aquí, porque mi mamá escuchaba la radio, la TGN, y oía un programa que se llamaba Cantos de la Vida Cristiana, 7:15 de la mañana, estaba Jorge Batres, Eliseo Alburez. Entonces yo vine con don Donaldo Radlich, que era el gerente, misionero, y bueno, pedí, me hicieron la prueba. La prueba, usted me preguntó, fue leer una noticia, leer algo de la Biblia, narrar un desfile, y creo que hasta narrar un partido de fútbol. De veras, Algo así, sí. Yo recuerdo que hice varias cosas así, hablados en el micrófono, sí, la dicción y se quedó la grabación. Y solo di un número de teléfono donde yo trabajaba en una imprenta en la zona 1, y entonces ahí me llamaron a ese número, porque yo no tenía ni existían los teléfonos celulares para nada. Es correcto, sí. Entonces fue así como vine, y me hicieron una entrevista y empecé a trabajar. Trabajaba por la tarde solamente. Buenísimo. 17 años de edad. Sí. ¿Y empezó de una vez a locutar? Sí. ¿Y qué programa dirigía? Bueno, había primeramente un segmento de música clásica a las 3 de la tarde en ese entonces aquí. Luego, recién había iniciado en 1965 Himnos de Victoria, de media hora. Así que yo empecé a pasar Himnos de Victoria cuando tenía pocos meses, porque yo tengo un diploma que Acción Evangelística de Guatemala me dio como director de Himnos de Victoria cuando arribó a su segundo aniversario, que me sirve realmente como evidencia o testimonio de que ya estaba yo aquí. ¡Qué bendición! Yo tengo una pregunta, porque a mí me bendice mucho. Pues yo empecé a escuchar la radio desde muy pequeño, porque mi papá me trajo de Totonicapán a trabajar aquí a la ciudad capital, en la zona 8. Creo que era como no me recuerdo qué calle, pero la 28 calle. 28. Y ahí había un grupo de alcohólicos anónimos y había una casa donde rentaban. Y doña Blanca se llamaba la señora.
juntamente con Don Nata, así le llamaban, Doña Blanca y Don Nata. Ponían Radio Cultural TGN desde la mañana y a darle. Entonces yo familiarizado, ¿verdad? Pero escuché una frase muy bonita, pero que le infundía a uno así como una advertencia, porque decía, el cielo y la tierra pasarán, más su palabra Más nunca, mis palabras más no pasarán. No pasarán. ¿Su voz? No, No era. no. ¿De quién es esa voz? Pues se parece a la suya. Odilio de León, Ah. 7 de la noche. Todavía pasa eso. 7 ¿Ah, sí? horas, sí. Pero ese siempre lo ponían así como que había una fuente, algo así, recuerdo yo. Sí, lo que pasa es que había trabajado aquí Carlos de León, como locutor también, que era o es hermano de Odilio, y él grabó eso originalmente y luego lo hizo Odilio. La voz que actualmente también está como un sello ahí en la radio, Sí, como un sello. a través de ese programa de lectura de la Biblia, que se llama El Libro de los Siglos. Ah, sí, también. Ahí está todavía, 15 minutos de lectura de la Biblia. La presentación de himnos de alabanza, eso sí es suya. Ah, sí, también himnos de victoria. Himnos de Sí, victoria. himnos de alabanza, sí. Pero himnos de alabanza, digamos, es más reciente, aunque ya tiene sus años. ¿Cuántos años ya? Porque en el año 1985, la Junta Directiva de la Radio decidió hacer un cambio drástico 36 años. en la programación de la radio, en donde dejó de tener programas, digamos, seculares que no eran cristianos, de música siempre, a poner programas solamente de digamos, para hermanos, para cumplir 3 propósitos de la radio. Y esos propósitos de la radio eran: uno, evangelístico a través de micromensajes; otro, de enseñanza para los hermanos; y también ayuda o incremento a la educación de Guatemala. De allí que esta es la razón por qué se hizo una nueva programación. Y yo, como en ese entonces ya tenía el título de director de programación de Radio Cultural, entonces a mí me dieron como el trabajo de hacer una nueva programación que iba de las 9 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde. Nueva programación, nuevos programas, nuevos nombres, y así es como creamos algunos programas, inclusive himnos de alabanza, para volver al nombre del programa. Se pasaban, recuerdo yo, programas en inglés, ¿verdad? Bueno, eso es en la noche. En la noche, ajá. En la noche, sí, también se quitó. Sí, había 1:30 de programas en inglés porque, bueno, habían algunos programas como Back to the Bible, recuerdo yo, Through the Bible, programas en inglés que tenía sus oyentes debido a que la radio también transmitía en 2 frecuencias de onda corta en ese entonces. Ahí están los transmisores, solamente como recuerdo, testigos mudos, porque ahora las comunicaciones son totalmente diferentes, ¿verdad? A través del internet. Pero no involucraba para nada esos programas de inglés, pero sí en el día. Y todo para decir que vino así en 1985, un 11 de febrero, que fue el cambio, que nació el programa Himnos de Alabanza. Hasta la fecha, ahí está. Así es como nació también Melodías Espirituales de Siempre y otros programas que van en la mañana y en la tarde, todavía, desde 1985. ¿Y eso, los nombres, usted lo buscó? Sí, como sí, director de programación. Sí, yo recuerdo que yo, no solo el nombre, también la música del tema, creando programas. Inclusive algunos del día domingo también que están pasando, que yo les di la forma en cuanto al tema y en cuanto a la música, algunos de los cuales todavía tienen la música de tema del programa. Qué interesante. Sí. A todo esto, porque hoy es el día del padre para muchos países. Creo que es general la celebración del Día del Padre, o es Guatemala nada más. No sé, la verdad no lo sé. Yo creo que es a nivel general, pero hablemos de familia. En todo esto que usted me cuenta, ¿a qué edad se casa, hermano Paquito? 1969, 8 de noviembre. Por cierto que el mando mayor es el que acaba de estar llamando por teléfono. Sí. Y ahí sí uno tiembla. No, por eso es que de qué se trata, ¿verdad? Por lo menos que sepa que estamos ocupados. En 1969 se casa. Sí, 8 de noviembre, por la iglesia. 51 años de casado. Exactamente. Qué Casi. buenísimo.
Son 51 años. 51 Ya, años. 51. ¿Hubo fiesta por las bodas de oro? Sí, en la iglesia que tenemos. Qué bonito. Sí, hubo una celebración tremenda de las bodas de oro de los 50 años. Qué buenísimo. El ministerio, ¿cómo compartía el ministerio con la familia? Involucrando a todos, en realidad. Sí. Porque el Señor nos concedió tener 2 hijos, con mi esposa Mirma Ramírez de García, que son Limni Elizabeth, que es la mayor, y luego sigue Francisco Ariel, más conocido solamente como Ariel García, ¿verdad? Y ellos involucrados en la obra del Señor, hasta la fecha inclusive, ¿verdad? Pero aún siendo niños, ellos estaban involucrados porque era necesario llevar a los hijos a la iglesia, porque ese es el deber de los padres, según Proverbios 22:6, e instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces ellos también conocieron y vivieron bajo la iglesia. Qué bendición, ¿verdad? ¿verdad? Sí, todos, fueron formados. A tal extremo que cuando se casaron ambos y se fueron de la casa, porque son harina de otro costal, ¿no? Entonces ellos y sus familias también están involucrados en las cosas de Dios con sus respectivos hijos. Mi hija, que vive en Dallas, Limni, con su esposo Miguel Ángel y sus nietos, ellos dirigen un ministerio de matrimonios. Qué bendición. Por ejemplo, y Ariel también, que es pastor de la Iglesia Misión Bíblica, juntamente con su servidor y también con su esposa, y él ha formado líderes desde hace varios años, adicionalmente al ministerio de la producción musical. Y donde tiene un Grammy. Y recientemente la nominación también para otro Grammy. ¿Cómo quedó? No ganó ese. Pero fue nominado. Pero fue nominado. Tiene ya su carta y todo eso de nominación. Gracias directamente a Dios. de la Academia de Latinoamérica, es cierto, de Grammys. Hermano Paquito, yo quisiera que usted me platicara, porque me estaba comentando que usted siempre apartó tiempo para sus hijos, para su familia. Bueno, siempre ha sido prioridad de eso, la familia, ¿verdad? definitivamente. Lo que sucede es que no todos, la mera verdad es que a veces uno se mete al ministerio y se olvida la familia. Exacto. Pierde la familia, ama a otros, pero la familia no. Sí, correcto. Sí, así es. Lamentablemente la historia dice que muchos de los hijos de siervos de Dios están perdidos. Sí, hombre. No, y usted Lamentablemente. y usted no lo dijo por así, pero lo que dicen es que hijos de pastor son los peores. Son los peores. Eso es un dicho que gracias a Dios. Pero no es cierto con todos. Sí, no es cierto. Con todos. No es cierto con todos. Ahora, hermano Paquito me comentaba que usted tuvo una época muy bonita donde se iba para Estados Unidos por tierra con toda la familia. Bueno. Mire, para contar mi vida así, es bien larga, ¿verdad? Así bonita, pero nos bendice. Bueno, no, está bien, por mí no hay ningún problema. Y sobre todo en el Día del Padre, ¿verdad? Sí. Hay que contar algo relacionado con las experiencias vividas por muchos años. Tal vez debo empezar por algo bien interesante. Dios hizo posible en su soberanía que yo fuera becado en el año 1981 para recibir un curso de 3 meses de producción de radio en la radio Deutsche Welle, la voz de Alemania. Vino un representante de la radio y del Ministerio de Economía de lo que se llama la República Federal de Alemania, buscando candidatos de Centroamérica y el Caribe. Y yo no sé cómo, pero a mí me seleccionaron. Gracias a Dios. Y me entrevistaron. Estando en una estación cristiana. Estando aquí vinieron y me becaron con ciertas condiciones de las autoridades locales, que era no perder el trabajo. Me iba a ir por 3 meses, pero a los 3 meses tenía que regresar yo aquí mismo. Mientras tanto me tendrían que seguir pagando para el sostenimiento de la familia. Así que me fui 3 meses, en los primeros, como marzo, abril y mayo, a Alemania. A Alemania, a Colonia, donde está la sede de la radio Deutsche Welle, la voz de Alemania, que transmite como en 42 idiomas. Sí, y que tiene unos 2,000 o más empleados, la radio. Y es un edificio de 42 niveles. Entonces era una cosa tremenda para mí en esa época, 1981, imagínense otro mundo, otro mundo en la tecnología y en todo sentido. Casi es como estar en Estados Unidos. Bueno, así es como yo tuve el privilegio de viajar por varios países de Europa con fines realmente de producir algunos programas para ese curso que se llamaba Producción de Radio.
Así que tuve maestros de América del Sur y de España y de Alemania también. Mire, eso no lo sabía usted, creo. No, para nada. ¿Y cómo le hizo con el idioma? Porque obviamente inglés... Fue en español. ¿Fue en español? Fue en español, totalmente en español, los maestros en español, sí. Pero, bueno, eso es para otra cosa también, de estar narrando o describiendo algunos detalles, pero Dios nos permitió así más que todo viajar, conocer otros lugares, hacer algunos programas. ¿Cuando fue a Alemania fue solo? Sí, solo. ¿No con la familia? No, por supuesto. En total fueron 12 personas de Centroamérica y el Caribe. Para 12 personas. ¿Y de Guatemala cuántos? ¿Solo usted? Solo dos. Dos. Sí, fue alguien más de Guatemala también. Qué privilegio. Sí, alguien de TGW en ese entonces. Sí. El asunto está en que, como resultado de eso, posteriormente es que yo empecé a dar cursos de radio aquí. En la radio, en la radio. Primero para directores de programas de la misma emisora y luego extensivo para cualquiera que quisiera saber un poco de producción. ¿Daban cursos aquí? Como resultado, sí, aquí en la radio. Bueno. Tardaban 1 mes y medio aproximadamente, los días sábados principalmente, y así es como pudimos descubrir algunos talentos, tanto en la misma producción, como en la locución, en la interpretación, y uno de los temas que siempre hacía yo era elaboración de dramatizaciones u obras de teatro que le llamaban los cuentos de Navidad. Es que eso es qué bonito, ¿verdad? Eso fue producto de los cursos que yo dirigía aquí por muchos años en la radio. Así que era como los meses de octubre y noviembre para que estuvieran listos para diciembre. Y son los que pasan actualmente. Qué interesante. Hermano Paquito, o sea, cuentos de la Navidad. Sí. Esas historias narradas donde, o sea, como una película, solo que uno la está oyendo. Sí, lo que pasa es que son adaptaciones para la radio, se llama, ¿verdad? En donde ya sea que se utilice una porción bíblica o un texto ya escrito por alguien que se adapta para radio y que se musicaliza y se interpreta con personajes y ahí están los cuentos. Qué interesante. ¿Sí? Todo eso lo fue a aprender a Alemania. Yo aprendí bastante de eso y ya lo pusimos en obra aquí en práctica y hasta la fecha están los cuentos de la Navidad. Gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, pero usted me había preguntado, en esa década del 80, mis hijos apenas eran... bebés. Niños, muy niños. Así que mi esposa trabajaba, ella es enfermera en el Hospital Roosevelt. Aprovechamos las vacaciones de ella, las mías, las de los niños de la escuela y nos viajábamos a Estados Unidos. 9 años seguidos viajé manejando de Guatemala a Estados Unidos y viceversa. Con los niños disfrutando, sin saber yo lo que esto iba a implicar para ellos, porque ahora ellos lo hacen solos. Gracias con a Dios. sus respectivas ya con la familia. Sí, exactamente. Pero a mí me permitió viajar especialmente en toda la parte sur de Estados Unidos, tanto de oeste a este, de este a oeste. Y a un poco hacia el norte también, pero el área del oeste, los Estados Unidos hasta Seattle, manejando en carro. Y por eso conozco muchos lugares, independientemente de algunas visitas e invitaciones de vez en cuando por ahí en algunos lugares también. ¿Verdad? Que nos ha permitido, y tenemos familiares también en Estados Unidos, entonces les visitábamos, ese era como de distracción, relax, vacaciones, esa es la palabra, todo el mes de diciembre. Sin embargo, habían iglesias donde predicaban. Bueno, de vez en cuando alguno que visitaba uno y si quisiera usted tal, pues está bien, aunque no era el fin por el cual yo iba. No, yo iba de vacaciones, hasta la fecha, cuando salgo yo voy de vacaciones, yo quiero distraerme un poco. Y eso que lo inviten a uno, eso es otra cosa, ¿verdad? Sí. Así está el asunto, porque así compartió mucho con ellos. Pude conocer muchos lugares de Estados Unidos y posteriormente ir a otros estados donde al llegar alquilaba un carro y ya manejando por allá, porque hay que conocer un poquito de la cultura de esa también, del automovilismo en Estados Unidos, que es otra cosa. Me comentaba que ahora pues es GPS, ¿verdad? Pero anteriormente a través de mapas. Oh, sí, con puros mapas. Yo compraba anualmente el Road Atlas, que es un libro grandotote lleno de mapas de todo Estados Unidos, incluye México, Estados Unidos y algo de Canadá también. Y ahí están todas las carreteras. Ese es otro mundo, esa es la verdad. Es otro mundo de carreteras que son los que se llaman freeway, que hay de primarias, secundarias, terciarias y de todo eso. Hay que saber de todo eso. Ahí sí ya se requiere usar un poquito el inglés, ¿verdad? Porque todo está en inglés.
Pero así es como hemos aprendido. Yo, en realidad, en el año 68 estudié 6 meses de inglés y esos son los que me han servido hasta la fecha. Qué interesante. Y la práctica, ¿verdad? La práctica, esa es la cosa. Uno tiene que volverse autodidacta. O sea, aprender por sí mismo. Y todos estamos capacitados para aprender. En la medida que uno aprende, le sirve el inglés en todas partes del mundo, porque por pura providencia, por no decir propósito, voluntad de Dios, también aquí en la radio he tenido la oportunidad de viajar 3 veces por Israel. ¡Hala, qué Israel, en 2 ocasiones ya ha sido guía de un grupo de Guatemala. Es cierto, Radio Cultural hace también anualmente viajes, así que incluye no solamente Israel, también un poquito de España, bueno, el de España yo fui el guía, miren qué interesante. Fui el guía por España, Italia, por Grecia, por Israel, por los países vecinos. Se ha metido bastante, porque para ser guía, las preguntas y todo eso, ¿verdad? Bueno, desde el primer viaje, he hecho 3 viajes. Uno, el guía era ahí el ingeniero Weinberger, un maestro de Biblia tremendo. Pero éramos amigos, nos tratábamos de voz en realidad. Entonces los hermanos a mí me preguntaban y yo tenía que estar explicando asuntos de Israel y de la Biblia. Gracias a Dios por el conocimiento que Dios me ha dado de hace muchos años, me permitió hacerlo y posteriormente ser el guía también. Ya quedarse con el guía. Como guía. Estoy pensando en Jordania, ir a ascender el monte de Sinaí, por ejemplo. Qué bonito. En Egipto, en la península del Sinaí, etcétera, etcétera, etcétera. Viajar, estamos hablando de viajar, porque eso está bonito, amplía el conocimiento. Oh, sí, con solo que salga uno de su casa se amplía. Sí. Aunque vaya a Misco. Es cierto, pero llegar, por ejemplo, llevar la Biblia, estar en los lugares bíblicos. Esa es otra cosa. ¿Verdad? Se abre su conocimiento y la cabeza. ¿Por qué? Porque realmente en la Biblia uno lee algunas cosas de eventos, especialmente del Nuevo Testamento, en la vida de Jesús. Pero estar en los lugares bíblicos, eso es otra cosa. La razón principal es porque allí uno ve la superficie, está ahí, literalmente. Otra es porque sabe cómo sopla el viento, digamos. Eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero ya estando uno en el lugar de los hechos, lo vive. Y se reviven algunos eventos. Por ejemplo, un caso, yo no sé, estamos hablando de todo un poquito, pero vale la pena. Estamos conversando con el pastor René Batz, hoy con mi hermano Paquito. Exactamente. Y en verdad, por ejemplo, eso de ir a algunos lugares bíblicos, que sería largo esto también, pero solamente voy a referirme a un hecho importante. Estar en la casa donde estuvo Simón Pedro, en la casa de un Simón el Curtidor, del cual se describe bastante en Hechos capítulo 10, cuando él, estando allí en la parte alta, en la terraza, dice que tuvo un éxtasis. Cierto. Y vio cuadrúpedos y cosas así. Entonces, estar allí, sentir el clima, saber que ahí nomás está el mar Mediterráneo, que está en alto Jope, se llamaba, según los tiempos bíblicos, hoy se llama Jafo, y que es una ciudad vecina a Tel Aviv, que en ese entonces bíblicamente no existía. Ahora sí, es la ciudad comercial, digamos, importante de Israel, que está frente al mar Mediterráneo. Pero estar allí, ahora entiendo yo, por ejemplo, ¿por qué le pasó a Pedro? Además de que Dios lo estaba hablando, la razón principal que yo veo es que había calor. Bastante. Es costa. Hasta el mar ahí enfrente. Sí, pues. Se subió a la parte alta de la casa de Simón el Curtidor. Curtidor, ¿qué quiere decir eso? Curtidor de pieles. Exacto. Entonces él se fue hasta arriba, probablemente una hamaca, yo no sé, porque había mucho calor para que le llegara y soplara un poquito la brisa del mar y que se cubriera del sol con uno de los lienzos de Simón el Curtidor. Qué interesante. Y él ahí en su éxtasis vio esos animales y la voz del Señor que le dice: Pedro, no llames inmundo
lo que no... Mata y come, le mata dijo, y ¿verdad? come, vaya, Sí, lo que no es inmundo. Y no llames inmundo a lo que yo le... Exacto, pero cuando estaba allí fue visitado por los comisarios de Cornelio, que vivía como a 60 kilómetros hacia el norte, a la orilla del mar en Cesarea. Porque Dios le había hablado allá también. Se amplía todo eso, ¿verdad? Sí, esa es la idea, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo se aclara todo ese asunto? Que lo llegan a traer y va él allá, y ahí se hizo la primera célula en la casa de Cornelio. Porque mientras tanto, él invitó a mucha gente, llegó Pedro y les empezó a hablar, aceptaron muchos esa vez, hasta se bautizaron. Descendió el Espíritu Santo. Exactamente, tantas cosas. Entonces, todo sea porque sí se amplía el conocimiento, se le abre a uno la cabeza. Viaja. El lugar donde estaba Jesús, por ejemplo, dando el Sermón del Monte. ¿Dónde era? ¿Cómo era? Eso no dice mucho la Biblia. No. Pero se cree que habían unas piedras donde los discípulos estaban sentados. Ahí no necesitó Jesús micrófono para nada, de amplificación. ¿Por qué? Y desde ahí se podía observar allá a la distancia, abajo, el mar de Galilea. Y a la derecha por ahí, Capernaum, la ciudad de Jesús, etcétera, etcétera. Todo eso se amplía cuando uno está ahí personalmente. Pues aquí, hermano Paquito, nos está dando una escuela total de Biblia y de muchas cosas, pero qué bendición. Hermano Paquito, ¿qué más? Volviendo al tema de la familia, ¿qué es lo que más recuerda de sus hijos usted? Así como papá, así que es lo que más recuerda usted. Que siempre han sido obedientes. Dale, qué bendición. 1. 2. Desde el punto de vista de padres, que uno tiene que preocuparse por ellos, velar por ellos. Es cierto que 3 cosas son importantes en relación a deberes, digamos, o atribuciones de un padre con relación a los hijos, que son proveer un techo, un abrigo y que comer. Interesante. Eso es una obligación de los padres. Sí. Pero además de eso tiene que amarlos, atenderlos, escucharlos, ayudarlos, aconsejarlos en su formación. Entonces yo recuerdo todas esas cosas porque gracias al Señor Dios me dio buenos hijos. Amén. Siervos de Dios. Amén. Tremendos siervos de Dios, verdaderamente. No gracias es para sentirse orgulloso, no. No, pero es una realización como padre. Pues sí, yo no sé. Gracias a Dios, por lo menos no tengo que quejarme ni sufrir, que dónde están, qué están haciendo, peor si están desviados, peor si están... No, nada de eso. ¿Ariel a qué edad empieza a cantar? A cantar. En realidad, en los viajes que realizábamos, juntamente con mi hija, tienen buen oído, gracias a su mamá, más que al mío, porque el mío es el peor oído que hay. Sí. Yo parezco el peor músico de la Biblia, que fue Labán. ¿Ya sabe por qué, verdad? No, porque le pidieron la menor y dio la mayor. El peor músico. Sí, por las hijas, ¿verdad, Raquel? Por las hijas, sí. Le aclaramos para que usted lo... Exactamente, para algunos. Sí. Pero qué bonito cómo lo aplican, ¿verdad? Le pidieron la menor y dio la mayor. Hay algo bien bonito acá. Entonces ellos cuando viajaban iban cantando todo el tiempo. Los niños también cantando, así todo el tiempo y fueron cantando. Ahora públicamente es otra cosa. Una vez nos invitaron siendo niños ellos en una iglesia norteamericana en Pensacola, Florida, a la orilla del mar, en el Golfo de México, pero del lado de Estados Unidos, y piden que canten los niños. Que cantar ahora. Había un canto que en ese entonces nosotros cantábamos mucho, el Salmo 5, escucha Señor mi oración, considera mi pensamiento y todo eso, que canta el grupo Maranata. Precioso de tema. ¿Hace cuántos años? Sí. Pero ellos lo cantaban en inglés, mis hijos, siendo niños. ¿En serio? Lo aprendieron. Así que tenían su canto para cantar a los norteamericanos de una iglesia norteamericana. Qué bonito. Una ocasión ahí. Y cantaron, siendo niños, cantaron el Salmo 5 en inglés. Qué interesante. ¿Y ahí empezó la carrera? Parece que ahí empezó todo. Parece que ahí. No. Bueno, yo descubrí, lo que pasa es que como eran niños, cada vez que visitamos alguna tienda, así se llama en Guatemala, pero en Estados Unidos, una tienda también, sí. ya sea de lo que sea,
que son muy grandes las tiendas allá. Sí. Entonces, ahí tienen su sección de instrumentos, no, primero de juegos de niños. Ya sabíamos dónde localizar a Ariel, que se nos perdía. Estaba en la sección de juguetes, de esas naves que se formaban con Lego. Entonces yo le compraba cosas de Lego, porque él era muy inteligente y armaba cosas siendo niño. Muy niño en realidad. Pero ya a partir de más o menos de los 7 años, 8 años, se desaparecía. ¿Pero dónde estaba? En la sección de instrumentos musicales. Ahí. Tocando el niño del tambor o Noche de Paz, porque era la época de Navidad, diciembre. Tanto así que una señora, al ver tocar a un niño allí, llama al empleado y dice, yo quiero uno de esos, un teclado. Sí, pues, porque creía que tocaba solo. Sí, creyendo que era el teclado. Sí. Pero qué interesante. Bueno, la historia de Ariel, estamos aquí hablando y yo le estoy sacando información de papá, porque, por ejemplo, Ariel fue y es, creo, uno de los tecladistas de Juan Carlos Alvarado. Productor. Sí, pero también musical. con sí, el productor es el que toca también. Ah, sí. Bueno, resulta que él, siendo un niño, cada vez que íbamos a un restaurante a la avenida La Reforma, zona 10, ¿cómo se llamaba esa? La Tertulia se llamaba esa. Ya creo que ya ni existe, no sé. Pero allí había música de órgano mientras comían los comensales. Y Ariel, siendo un niño, se desaparecía de la mesa y se iba a poner así al órgano donde estaba tocando. Sí. Y entonces él mirando, siendo un niño, no sabía qué estaba pasando. Por esa razón, cuando viajábamos, él se iba a los instrumentos musicales. Así es como yo empecé a comprarle teclados, porque él hizo, yo no sabía, hasta lo supe hasta ya grande, que él hizo su propio teclado. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? En un pedazo de plywood lo dibujó, y en la noche en su cuarto, en la casa que está con nosotros, sobre esa plancha de plywood. Qué interesante, qué bonito. Cuando lo entrevisté a él, pregúntale de esas cosas. Pero una vez, una empleada que trabajaba con nosotros, él lo guardaba bajo la cama, parece. De repente se desapareció y él llorando como niño, diciendo, ¿quién se llevó mi teclado? ¿Mi teclado? ¿Qué teclado? No sabíamos nosotros a qué se estaba refiriendo. Mi teclado, decía. ¿Y qué era el teclado? Era ese pedazo de madera que él había dibujado como teclado. ¿Dónde está? Y estaba en el bote de la basura. Lo fue a sacar del bote de la basura. Vaya que no se había tirado todavía. Sí. Y era su teclado, dibujado nomás. Mire, cuando ya se trae eso, es una cosa increíble. Siendo un niño de 7 años. Sí. ¿Sabe qué veo yo? Hoy que estamos celebrando esto y hablando del padre. La satisfacción suya. Qué bonito es, hablo a los hijos, ¿verdad? Ser obedientes a los padres y hacer que un padre se sienta realizado. Yo lo veo realizado a usted. ¿Qué sintió cuando le dieron el Grammy a su hijo, por ejemplo? Bueno, solo gloria a Dios, porque Dios es el que da los dones y las capacidades. Pero obviamente siempre saca pecho uno, ¿no? No. Bien, hombre. No, la gloria es para Dios solamente. Sí, no, yo sé. Y él se la ha dado también, porque si yo le contara la vida de él, realmente es una cosa seria. En el sentido de que en el estudio de grabación, cualquiera persona que llega, incluso de esos del mundo rockeros, que vienen a consultar algo, que son peludos y todo eso, y nosotros como que los tenemos así, no debe ser así, porque ellos también necesitan de Dios. Claro. Cualquiera que llega al estudio de él sale ministrado. Amén. Y algunos hasta aceptados a Cristo. Qué lindo. ¿Qué le parece? No, una bendición. Sí. Esa es la satisfacción que obviamente que los hijos podemos darle a los padres, y por supuesto toda la gloria a Dios, pero uno... pues gracias a Dios, yo lo fui a traer al aeropuerto cuando fue a traer a... Lo interesante es que él, cuando ocurrió eso, él estaba aquí en Guatemala. Él sabía que había sido nominado, pero no le prestó atención, porque cabalmente ese día de la entrega de premios, en un instituto de niños de la zona 13, para el cual había hecho él una producción, lo habían invitado para recibir un reconocimiento. Ese día fue día de reconocimiento. Ese mismo día, sí, ese día. Y estando allí, de repente en su teléfono le empiezan a llegar mensajes de felicitaciones por haber ganado el Grammy. Y él no sabía nada todavía, no sabía nada. Él estaba recibiendo otro reconocimiento y mientras internacionalmente estaba recibiendo el Grammy.
¿Qué le parece eso? Fue bien interesante. Sí, eso lo supo también posteriormente. ¿Tuvo que viajar? Sí, después sí tuvo que ir a recoger su Grammy posteriormente. Se lo enviaron a Miami, sí, y lo fue a recibir. Qué bueno. Lo fue a traer. Como padre también usted ha sufrido. Por ejemplo, me recuerdo que una vez Ariel se embarrancó. Bueno, ya grande. Siendo productor, usted estaba hablando de productor sí. Juan Carlos Alvarado, Ajá, músicos. Sí, él le ha hecho algunas, las últimas producciones. Me recuerdo que en México. Se las ha hecho él. Fue en México, ¿verdad? Viniendo, creo, de México para Guatemala. No, no. En realidad se fueron en avión a México y de allí en bus hacia Poza Rica. Poza Rica, México, siempre del estado de Veracruz, creo. Poza Rica. Entonces tenía que viajar de Poza Rica después de un concierto hacia el DF a cierta hora, estar allí para montar el avión que lo traería a Guatemala. Pero en el camino hacia el distrito hubo un accidente. El chofer del combi, como le llaman allá. De la combi, un microbús. Sí, un microbús. Pasó a una gasolinera, fue al baño y nunca salía. Tanto así que uno de los músicos le dice, cuando al fin aparece, mire, quiere que le ayudemos a manejar. Porque lo vieron así un poquito raro, estaba algo malo. Por eso se había tardado. No, dijo, estoy bien. Y hay muchas curvas, todo eso en México, yo conozco un poco ahí. Entonces, en una de esas, de una curva, no hizo el cruce, siguió de largo. Santo Dios. Y se fue y fue a quedar trabado bajo unos árboles. Pero el mayor lesionado fue Ariel. El piloto murió. Ariel fue a parar a la par del piloto y el piloto estaba dando sus últimos suspiros. Dios mío. Y murió. Él vio cuando murió. Y él, que todos se habían bajado porque se había quedado trabado bajo unos árboles en un barranco, pero no. Y cabal había una callecita de terracería hacia abajo allí. Y arriba quedó la carretera principal. Ariel, él le ha pasado 2 veces eventos así, que ha orado, Señor, envía tus ángeles. Amén. ¿Y sabe qué? Dios envió ángeles. Qué lindo. 3 muchachos, saber de la nada, aparecieron donde él estaba, porque los compañeros de los músicos, saber dónde estaba también, ya no estaban. Se fueron, escapan por tu vida ahí, literal. No, pues parece, sí. No sé, no estaban cerquita, creo yo. Pero aparecieron 3 extraños, jóvenes. Abrieron por atrás y que estaba así de lado esa cosa, ya para irse. Y le abren las puertas de atrás y le dicen, vente para acá, vente. Le hablan. Y él no podía porque no se había dado cuenta que había tenido doble fractura de la tibia y el peroné. Más el hombro que se había fracturado aquí de la clavícula también. No sé qué más. Estaba fracturado por varios lugares, Ariel. Sí. En todo caso, le dicen, vente para acá. No podía, y él no podía, así arrastrándose dentro de los grandes sillones de ese microbús hacia atrás. Y entró uno y le ayudó para salir arrastrado. Y lo cargaron literalmente, lo sacaron y lo colocaron así en la pura calle que había ahí. En eso llegó la Cruz Roja, o la Cruz Verde, no sé cuál. O los bomberos llegaron y ya lo pusieron ahí, pero estaba fracturado. Se lo llevaron y nosotros sin saber qué estaba pasando. Exacto. Aquí yo estaba en una sesión, aquí cuando recibo la información que tuvo un accidente. Qué terrible. Y tratando de averiguar con mi hija en Estados Unidos y yo aquí, ¿dónde está? No sabíamos nada, todo el día no supimos nada, hasta como las 5 o 6 de la tarde. Porque eso había sido como las 8 o 7 de la mañana. El asunto está que se lo llevaron en ambulancia. Él dice que tenía el pie doblado de una vez, por ejemplo, por un lado, y que uno de los bomberos le dijo, no le preguntó mayor cosa, le agarró el pie, se lo enderezó así de una vez para ponérselo en su lugar. Pero tenía el otro problema del hombro. El caso es que se lo llevaron a un centro médico, hospital, otra vez de regreso a Poza Rica. Hasta allá llegó la esposa que la mandé yo esa misma noche, que se fuera. Llegó hasta el otro día porque fue en avión a hacer todo ese camino, primeramente al Distrito Federal y luego para resumirlo, estuvo allí en el hospital, lo operaron
Allí ya pudimos hablar con videollamadas ahí, a través de los medios que hay, con Ariel, estando allí en el hospital. Él dio testimonio también de su fe en el Señor, gracias de Cristo. Dios. Mire, milagrosamente salió del hospital y había que traerlo para acá en silla de ruedas. Eso sí fue triste. Ir al aeropuerto a recibirlo a mediodía en silla de ruedas. Porque lo acababan de operar. Sí, pues. Tanto del pie como del hombro. Fue una cosa seria. Y de ahí de una vez a un doctor que, gracias a Dios, él había conocido unos días antes a la esposa, habiéndole hecho una supista de piano, algo así, que su esposo es médico especialista de traumatólogo y que trabaja en el Hospital General y tiene su clínica en la zona 15. De allí de una vez lo llevamos a la clínica y lo examinó y lo trató también con una doctora de Alemania, en la zona 10, para hacer su terapia. Pero la terapia empezó inmediatamente, no hasta 15 días después. Apenas vino. Mire, una cosa seria, yo lo llevaba como 2 o 3 veces por semana a la zona 10 para que hiciera esa terapia. Fue una cosa seria. Pero Dios lo levantó, lo sacó, está muy bien, hizo su ejercicio, sus ejercicios tremendos, quedó delgadito uno de sus brazos y todo eso. Viera, si usted lo viera ahora parece que no tiene nada. Ya recuperó, está todo normal, igual que su papá. Así fuerte, sí. Todo bien, hasta hace ejercicios y todo eso. Interesante. Pero y Dios lo está usando poderosamente. Sí, y eso es lo bonito. O sea, ser padre no todo es alegría, ¿verdad? Pues no. Uno sufre con los hijos. La verdad es que siendo niño, él padecía mucho de los bronquios. Dios hizo un milagro. Se nos enfermó una vez que los bronquios, no podía respirar siendo niño. Una noche tremendo. Pura oración, a pura oración. Amén. Y usando medicinas y pura oración. Pero Dios lo sanó, apenas llegó a la juventud, digamos. Dios lo sanó. Ya no padece nada de eso. Impresionante. Nada de eso. Hermano Paquito, procesos en la vida que usted ha tenido así duros, donde ha visto la mano poderosa de Dios, porque alguien podrá decir, no, él está en Radio Cultural, a él no le pasa nada, todo bien. Eso creen. Sí. Somos igual que todos. Amén. Nos enfermamos también, porque algunos dicen, ¿y usted qué hace para no enfermarse? La gente quisiera que no estuviera enfermo todo el tiempo. Gracias a Dios, hemos sido operados de algunas cosas. Recientemente, en un ojo me hicieron 60 tiros de láser para ayudar a mejorar la presión intraocular de uno de los ojos, cosas así. Solo para hablar de hace unos días ¿verdad? Sí. Recién ocurrido. Y otras cosas más que tenemos, pues, porque ni modo. Yo descubrí algo. Uno es como un carro. Cuando el carro es nuevo, no da problemas. Después de 13 años, el carro empieza a dar problemas. Que se descompone una manguera, hay que arreglarla, y entonces empieza a descomponerse otra. Y hay que repararla también. Total, que uno también cuando llega a cierta edad, también es igual que el carro. Empezar así que hacer cambios. Paciencia, hermano. Paciencia. La Biblia dice en el Salmo 90 a través de Moisés que los días de nuestra edad son 70 años. Y los más robustos. Y en los más robustos 80, con todo y su molestia. Sí. Mire. Pero Dios es tan lindo que da un poco más también. ¿Sabe usted que mi mamá, en el año de la pandemia, mes de noviembre, 4 de noviembre, cumplió 100 años. Ahí está, ella camina mejor que uno. Sí. 100 años. Bien longevos, ¿verdad? Ahí está todavía, gracias a Dios. Gracias a Dios. Para noviembre debe cumplir, si es que está viva todavía, 101 años. Lo va a cumplir. Es que Dios es fiel. Nació en 1920. Sí, literal. Así es. Gracias, hermano Paquito, por su tiempo. Le cuento que venimos aquí a la radio y ya se iba. De hecho, ha tenido como unas 20 llamadas ahorita, pero gracias por darnos su tiempo. Me están esperando ahí. Sí. Hermano Paquito, ¿qué es lo más agradable de la vida a sus 74 años? ¿Qué es lo que usted puede decir, esto he hecho para ser feliz? Servir al Señor. No me voy a cansar de decir eso. Es más, hace muchos años yo acuñé una palabra que de vez en cuando le he dicho, y aún en la radio le he dicho, es mejor gastarse que oxidarse. ¿Cómo? Sirviendo al Señor, porque no hacer nada
equivale a una puerta vieja que cuando se abre, rechina. Sí. No está bien lubricada, sí. Pero cuando uno está sirviendo al Señor, la cosa camina muy bien. Y Dios se encarga de darle a uno vida, salud, fuerzas, cumpliéndose Isaías 40, que Él da nuevas fuerzas a los que esperan en el Señor. Entonces, ¿sabe qué? Sirva al Señor, gástese para el Señor, y entonces va a tener una larga vida, segurísimo. Y para los hijos, decirles, por ejemplo, Efesios capítulo 6, sí, Efesios 6, los versículos 1, 2, 3 y 4, pero especialmente es el principio donde dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Amén. Ese es el primer mandamiento con promesa. ¿Quieren tener larga vida, hijos? Honren a sus padres. Sí. Eso es todo. Servir al Señor, vivir para el Señor, gastarse para el Señor. Y no hacer la diferencia entre voy a honrar a mis padres buenos y a mis padres malos, no. Honrar a los padres, ¿verdad? En general, hay que estimarlos, apreciarlos, porque lamentablemente en esta época hay muchos hijos que cuando se independizan se olvidan de sus padres. Recuerden que ustedes siguen siendo hijos, ayúdenles incluso económicamente, no importa que ustedes tengan su propia familia, pero a sus padres hay que ayudarlos hasta que ya no estén. Qué interesante. Bueno, una lección ahí. Digan amén, pues, hombre. Eso es. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. No, es algo tan especial. No, Paquito, muchísimas gracias. De verdad, que Dios lo bendiga. Aquí en Radio Cultural TGN, los horarios. Le cuento que estamos saliendo en este momento a través de 50 estaciones de televisión. Qué bueno. Y a través de Canal Más Guatemala, ¿verdad? Entonces, para que puedan pues seguir sus pasos, seguir ahí los consejos y escuchar buena música. Los horarios en que usted está en que yo estoy al aire. Bueno, voy a decir básicamente himnos de alabanza de 10 a 12:30 horas todos los días. Con ahí puede pedir unos alabanza, sus adoraciones, saludos, reportes, consejería, palabra de Dios. Siempre la van a tener, y oración. Amén. Sí. Todo eso incluimos en este segmento de 2 horas y media cada día. Y por la tarde, de 5 a 6 de la tarde, el programa más viejito, ahora porque nació en el 65, Himnos de Victoria. Qué ahí estamos también. Sí. Mire, algo interesante es que durante la pandemia, hasta la fecha, aún cuando hubo toque de queda y todo eso, aquí estábamos en la mañana. Permanentemente, todos los días viajando, aunque hubiera toque de queda. Cuando yo venía a la radio y había el fin de semana que no se podía salir para nada, yo miraba las calles, yo venía para el programa, desiertas. Parecía que había sido el rapto. Sí, una experiencia bien. Pero obviamente tenía su licencia de periodista. No, por supuesto. ¿Verdad? Sí, como emisora podíamos transitar, no había problema. Qué bendición, qué bendición. En el transcurso de la pandemia, escuché que algunos hermanos le decían: hermano Paquito, que siga mejor, que siga mejor. Sí. Yo dije que todos los días, exceptuando el mes de enero, este año, 2021, primer domingo del año, domingo, noten esto, domingo, de repente me sentí mal. Me sentía así, todo como decaído, todo eso, y como tenemos a raíz de la pandemia todo cambiado también para ser virtual en la iglesia, ahora presencial pero también virtual, ese domingo yo no fui a la iglesia, me sentía mal, y tengo mi aparato para medir la temperatura también, miré que tenía un poquito de fiebre, era mediodía, y de repente recibo la llamada de una de las hermanas de la iglesia, que por cierto hasta la fecha no ha acudido ni una sola vez desde el 15 de marzo del año pasado. Sí. Se lo digo de una vez, porque muchos se enfriaron durante la pandemia, ¿sabe lamentablemente. Sí, hombre, ¿sabe qué dicen algunos? Estoy esperando a que Dios me hable. Pero ahí se mantienen en el mercado, se mantienen en otros lados. Le puede hablar, pero se lo va a llevar de una vez, ese es el problema, ¿verdad? Mejor no. Mejor hay que servir al Señor. Ahora ya se puede, no hay problema, no tenga pena, no tenga miedo. Amén. Bueno, el caso es que me llamó a mediodía y me dice: pastor, ¿no le vimos ahora? ¿Qué pasó? Me siento mal, ya no sé qué. Hágase una prueba, me dijo, de COVID. Mañana la voy a ir a hacer, le dije yo. A los 5 minutos me llama otra vez: ya le tengo cita, lo esperan 20 minutos para hacerle la prueba.
Oh. ¿Dónde? En tal lugar. En esos lugares donde hacen la prueba. ¿Y dónde? En tal lugar. Ni conozco. Pues a los 20 minutos estaba yo allí en ese lugar. Me llevé a mi esposa también. Sí, pues. Estuve conmigo. Yo no sabía que tenía mal, que estaba malo, pero me la llevé. Y yo mismo manejé ahí caminando y entré y le vengo, tengo una cita, así, espérese un momentito. Total, que me hicieron la prueba y yo quería el resultado. Ya no, hombre, hay que esperar como 6 horas Sí, para que son le den el 6 horas, resultado. exacto. Qué barbaridad. Y yo en mi casa esperando, ansioso el resultado. Dieron las 6:30 de la tarde y nada, al fin llegó el resultado. Positivo. Ah, Señor. Pero yo sé por qué. Ajá. Sé por qué, que Dios lo permitió para que entienda ahora a las personas y les pueda hablar qué hacer. De veras. Sí, sí, porque sí, muchos se han muerto lamentablemente por aquí en la cabeza. Ay, estoy positivo. Y como han visto que se ha muerto tanta gente, se enferman más de otras cosas que del mal. Sí, Bueno, definitivamente. y la otra es la soledad. La otra cosa, porque se mueren muchos. La soledad. Yo entiendo mucho de este asunto ahora. Bueno, entonces, yo afortunadamente un día antes había empezado a tomar la medicina apropiada. Porque qué interesante. prevención, sí, había lo increíble. Dios Lo prepara a su uno, tiempo, ¿verdad? A su tiempo. Yo estaba tomando medicina, así que no. Pero adicionalmente habíamos hecho una cita a través de Ariel con un conocido químico biólogo que trabaja a través de la sangre y que había ayudado mucho a Juan Carlos Alvarado cuando él estaba grave. Lo ayudó. Él estuvo al borde de la muerte en realidad. Sí, Bueno, escuché. entonces teníamos una cita para el miércoles, fíjese. Esto fue domingo. Pero en la noche dije, ¿y ahora qué hago? Y ahí es donde afecta la cabeza. ¿Y ahora qué hago? Les cuento esto para que les ayude, mis queridos hermanos. ¿Y ahora qué hago? Y viene esta hermana de estas 3 familias de la zona 6 que no han asistido a la iglesia. Recalco, dice. ¿Verdad? Para que vayan. Tenemos comunicación y diezman y depositan y todo eso, no hay ningún problema. Pero queremos verles. Por supuesto. El asunto está en que me llama y me dice, yo le digo, ¿y ahora qué hago? Mire, en ese lugar también tienen médicos, si quiere le damos. No, porque son muy caros, les dije yo. Ya no hay problema. Nosotros le vamos a depositar y pagar. Qué bendición. Sí. Y como a las 10 de la noche, de repente aparecen, tocan el timbre de la casa, aparecen 2 astronautas. Sí, definitivamente. Con todo el traje y los zapatones y todo eso. ¿Lo fueron a traer, hermano? No, Poquito. a traer no, a examinar. Bueno. Se supone a recetarme medicina. ¿Y sabe qué sucedió? Entran, uno se coloca allá y el otro del otro extremo, y yo sentado en el sillón, en la sala, y me empezaron a hacer unas preguntitas que yo no recuerdo ni qué. Y me dice uno, ¿sabe qué? Lo único que usted necesita es tomar acetaminofén. Sí. Cada 8 horas. ¿Solo eso? Sí, solo eso. Bueno, creo que me tomaron la temperatura y la presión, pues no más, pero alejados de mí. Cuidadito. Sí, se vuelve uno como raro. Sí. Pero ¿y mi esposa qué? Sí, ella ya estaba conviviendo conmigo. Ella nunca le dio nada. Entonces, eso es todo, está bien. ¿Cuánto les debo? Ahí fue el asunto. Eso fue lo que enfermó más. Si usted quiere que le diga cuánto es, se lo digo a usted. Pero esa cosa fue carísima. Solo por decirle que... Sí, algo así como 1,300 quetzales. Sí. En ese momentito. Solo por llegar a decirme, tome acetaminofén. Ya estuvo. O eran más, o eran 2,000, no sé. No, yo diría que 2,000, sí, ya para que llegaran. 2,300, era una cosa así exagerada. Sí. El caso es que se fueron. Bueno, el asunto es el siguiente. El día miércoles en la mañana, yo sabía que iba a tener que ir con este químico biólogo a la zona 1. ¿Sabe una cosa? Se lo cuento. Dios hizo un milagro. Esa madrugada, yo no sueño, pero ese día soñé. Y soñé en la madrugada, ¿sabe a qué horas? Y miré que Dios descendió y vino allá conmigo en mi auxilio. Yo no lo vi, pero sabía que era Dios. Y que sacó su espada. ¡Qué bendición! Y sacó su espada y peleó contra Satanás, que era el virus.
Y le dijo, te vas, te mueres. Y le hizo así. Y saber qué más, yo no recuerdo todo. Cuando desperté como a las 6 de la mañana, le digo a mi esposa, tuve un sueño, le dije. Vino Dios e hizo esto, esto y esto. Y a las 7 de la mañana me estaba yo bañando, arreglándome como casi nada, para salir, porque a las 9 iba a llegar mi hijo a traerme para llevarme al médico este. Y entonces, cabal, a las 9 y tanto llegó él. 9:30 estaba yo con el médico. Me sacó sangre y me la inyectó otra vez. No sé, esa cosa que llaman plasma, que pasa un proceso ahí. Y me hizo el hisopado. ¿Otra vez? Pero esto es con este químico biólogo. El hisopado, me hizo hisopado. Y como a los 10 minutos sale, porque yo esperando ahí, don Francisco está negativo. ¡Hala, Dios mío! Dice mi hijo Ariel, su cara cambió, me dijo. ¡Hala! Cuando le dijeron que estaba negativo, cambió su cara, me dijo. Yo no sé nada de eso. Un domingo. Eso fue el domingo. Y el lunes a los 3 y el días, miércoles. A los 3 días. 3 días estaba negativo. A partir de entonces, a los 15 días, otro hisopado y otro negativo todo el tiempo hasta la fecha. Gracias a Dios, qué impresionante. Incluso ya me vacuné. Amén. Ya me vacuné. Y ojalá que todos puedan hacerlo también. Hombre. En su momento, háganlo. Bueno, es cada quien el que decide, pues, ¿verdad? Sí. Aquí estoy vivito contándoselo, así que no pasa nada. Gracias a Dios, ese fue un milagro de sanidad, porque a los 3 días yo estaba negativo y porque vi esto, que Dios mismo descendió a pelear por mí, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Pero Dios me hizo entender algunas cosas, especialmente para decirle a usted, no se aflija, no se asuste. Amén. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. No se preocupen por nada, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Eso hay que hacer. Punto, ¿verdad? Y ahí se acaba. Y ahí se acaba. Dios es bueno. No, definitivamente. Hermano Paquito, la hemos pasado súper. Yo sé que usted también hemos disfrutado de esta experiencia. De 5 minutos de entrevista que me iba a dar, llevamos, ¿cuánto, mi productor? 1 hora. ¿Cuánto? 50 minutos, una bendición. Lo aprecio mucho, hermano Paquito. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sé que usted es de bendición para miles y miles de personas. Gloria a Dios. Y de verdad lo Gloria a Dios. No, mucho. yo para contarles tengo un montón de para contar, ¿verdad? No, yo sé. Y algo que quiero pedirle es que pueda bendecir a nuestros televidentes. Gracias a Dios, pues usted ha visto la mano de Dios aquí en Radio Cultural TGN. Milagros a través de las llamadas, me imagino. Testimonios que... Sí, en realidad sí. Desde la guerra del Golfo del año pasado, se desató un despertar espiritual en la gente. Sí. Y llamando por teléfono, la gente aceptando a Cristo. Gracias a Dios. Una tras otra, aceptando a Cristo. Y uno como que se acostumbra a eso también. Sí. Y después de algún tiempo, pero bastante tiempo, que ya cesó, venía un día en la calzada San Juan hacia la radio, al programa, y le dije, Señor, ¿qué está pasando? Que ahora ya no aceptan. Al nomás venir al programa, que no es precisamente en la cabina donde estamos, sino en la otra, en la pequeña, apenas empecé el programa y sonó el teléfono. Lo tomé y le dije, aló, y me dijo, quiero aceptar a Cristo. ¡Hala, qué lindo! En el instante Dios me dio la respuesta. Amén. Porque yo venía preguntándole, ¿por qué ahora ya no aceptan? La primera llamada era para aceptar a Cristo. Así que ya no me quejo. Amén. Que sea cuando Dios quiera. Amén. Uno no puede decir. Sí, hermano Paquito, ¿cómo vio usted lo de la pandemia? ¿La gente se levantó a buscar más de Dios? ¿O no se acomodó? Bueno, yo tengo iglesia y usted también lo sabe. Sí, somos pastores. Se cerró todo.
se cerró todo. Yo estoy alquilando, pagando, no sé si usted. Y la verdad es que entonces yo pensé, ¿y ahora qué? Ya no va a haber ningún ingreso para eso. Por cierto, se cerraron muchos templos, muchos entregaron los establecimientos. Muchos se entregaron, es cierto, yo me di cuenta de esto. Además de pastores que murieron también. Cierto. Sí. Tantos que murieron. Aquí podríamos sacar una lista de todos los que murieron, conocidos nuestros, suyos. Sí, bastantes. Bueno, pero Dios fue fiel y no nos dejó durante esa época, a pesar de no haber ingresos directamente, de todas maneras pudimos pagar las cuentas. Gracias a Dios. A pesar de ser miles. Su fidelidad es grande. Oh, sí. Pero descubrí esto. Y él contesta la pregunta. Muchos se enfriaron espiritualmente. Sí. A tal extremo de que algunos, lamentablemente, contados tal vez, regresaron a tomar, exacto, a drogarse, a alejarse de Dios, a ser infieles, porque cuando fue la pandemia que tenían que estar en la casa todo el tiempo, se volvieron como fieras, leones enjaulados dentro de la casa. Qué fuerte. Yo aquí sabía experiencias de todo. Aquí uno recibe de todo. Sí. Y también como pastor me di cuenta que muchos se enfriaron espiritualmente. Ya no buscaron más de Dios hasta la fecha. Y creímos que iba a ser lo contrario. Sí. Que iba a haber un avivamiento. Sí. Que no como sé hubo qué. muchos cursos a través de línea, en Zoom y todo eso, yo tengo mi propio, también yo tuve que pagar por año y todo eso, ¿verdad? Tengo célula virtual con gente de Estados Unidos, de Guatemala y todos lados. Aparte de la iglesia, tengo presencial, increíble, ha sido una cosa de expansión tremenda. Pero esa es otra cosa. Algunos hermanos que participaron de algo así, decía un pastor de Boston precisamente, los hermanos me llaman y me piden que abra la iglesia pronto y no sé cuánto, porque queremos ir, nos hace falta y necesitamos ir a la iglesia. Y llegó el momento, dice, abrimos la iglesia. ¡Qué sorpresa! Todos aquellos que pidieron que abriéramos no llegaron. Sí. Llegaron otros, pero menos aquellos que pedían. Increíble. Y así ha sucedido aquí en Guatemala también, en todas partes del mundo. Dios está renovando. Totalmente. Yo creo que es sí, una oportunidad para hacer una limpieza también. Sí, definitivamente. Sí, ¿De veras? Dios está renovando. Sí. Me imagino que la membresía que Dios le ha dado es nueva. Bueno, en un buen porcentaje. En un porcentaje nomás, sí. ¿Verdad? Sí. En nuestro caso, de la misma manera. Así es en todo. ¿Verdad? Con los que he hablado yo, así ha ocurrido. Lamentablemente, los hermanos, en lugar de buscar de Dios, ¿por qué no entienden que esto es parte de las señales que Dios está dando, de que se aunan a otras más para indicar que el tiempo está corto? Exacto. Hace poquito prediqué en la iglesia, despierta iglesia, despierta, porque ya es el momento. Esto es parte del asunto y no lo podemos observar. Por estar dormidos, y algunos siguen durmiendo con tal que no duerman 4 metros bajo tierra. Es cierto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es cierto. Cristo viene pronto. Amén. Eso es lo que predicamos. ¿Dónde queda su iglesia, hermano Paquito? Estamos actualmente, digo actualmente porque estamos buscando otro lugar, pero estamos en la tercera calle 3-70 de la colonia Monteverde, zona 4 de Misco, 3 cuadras adentro de la calzada San Juan, entrando donde está el semáforo de Empagua. Para adentro 3 cuadras y luego a la derecha, izquierda. ¿McDonald's? McDonald's, más conocido, sí, también. Para adentro. Ahí está el semáforo, 3 cuadras. Y luego a la izquierda, buscando el número 370, media cuadra más ahí. Ahí está la iglesia, Misión Bíblica, donde predicamos la palabra de Dios. Amén. Cristocéntrica, bibliocéntrica, buena alabanza, buena adoración a Dios. Amén. Clases para niños, y estamos presenciales actualmente, porque no todo está presencial todavía, pero presencialmente el día sábado 6:30 con los jóvenes y el pastor Ariel García, que tiene su equipo de liderazgo, se llena la iglesia de jóvenes. Los sábados él les predica a 6:30 de la tarde, y los domingos tenemos 2 servicios, 9 de la mañana y 11:30 de la mañana. Ahí estamos. Presencial. Sí. Qué buenísimo. Y entre semana tenemos células presenciales y virtuales.
Por es cierto, decir, día martes o miércoles. Qué bonito. Por cierto, trabajando con una visión de multiplicación, ¿verdad? Oh, por supuesto. Sí, nuestra idea es bíblica, ganar, consolidar, discipular y enviar para que ganen más almas para Cristo. Basados generalmente en Mateo capítulo 28, 19 en adelante, la orden del Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso es. Aleluya. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Así que a buscarle en el nombre de Jesús. ¿Puede orar por sí, todo claro el que sí. pueblo que nos Únase está usted sintonizando? también, únase Amén. usted también. Dios está aquí y está allí donde usted está, Amén. porque Él está en todos lados. Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, que quiere decir todo lo sabe, todo lo conoce, pero todo Amén. lo puede también. Por Amén. lo tanto, Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. venimos delante de ti con acción de gracias. Tú eres el que produce el hacer como el querer por tu voluntad. Hoy queremos orar específicamente en esta época del Día del Padre, orar por todos los cabezas de familia, Sí, para Padre. que asuman el rol, el papel, la responsabilidad que tú les has conferido. No es fácil, pero no es imposible. Con tu ayuda y teniéndote a ti como modelo, como la cabeza de la iglesia. Gracias te damos, Señor, por cada uno que tiene ese rol importante de padre de familia. Pero también a cada uno de los hijos y a cada uno de los integrantes de la familia. Pedimos que la bendición tuya permanezca en sus vidas y que cada uno pueda buscarte, Señor, manteniendo un espíritu de amor y de unidad, de intercambio en las cosas de Dios, para vivir y hacer tu voluntad. Señor y Dios nuestro, pedimos que la bendición tuya nunca falte a través de la provisión, Sí, a Señor. través de la protección, a través de tu misericordia, que es precisamente saber también el propósito tuyo para sus vidas. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea para la vida de todos y cada uno que nos ha seguido en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y Amén. Amén. Bien, desde los estudios de Radio Cultural TGN, qué honor haber conversado con mi hermano Paquito. Dios lo bendiga, Gracias. hermano René. Gracias, hermano y que Dios Paquito. bendiga a todos y cada uno. Feliz Día Hasta del la Padre. próxima. Igualmente para usted, feliz Día Chao. al Padre. Y feliz Gracias. Día al Padre para usted también. Amén. Que Dios los bendiga. Que este programa haya sido de bendición para su vida. Le esperamos en una próxima. Dios le